en gran parte de la región. Un viernes 27, el último viernes de octubre. El último viernes de octubre de este 2017 y ya nos quedan unos pocos días hasta el día martes para disfrutar de este mes de octubre, ¿no? De lo que significó el mes en sí mismo, ¿no? Elecciones nacionales, elecciones provinciales, alegrías, derrotas, pase de facturas, estamos sin facturas, de acuerdo. Pero bueno, una jornada agradable y vamos a entender un poco todo lo que tiene que ver con el ámbito informativo en el día de hoy. Y también recordarles a los amigos oyentes que nos deben sintonizar, nos deben llamar, no solo a través de 98.5, sino nos deben llamar, enviar su mensaje de texto, su WhatsApp, al número de la radio, que es el 43 57 26, 15 43 57 26 o 3773 43 57 26, que es el número de la radio, el teléfono de la radio donde usted nos puede hacer llegar su mensaje, su WhatsApp, su foto, su información, su llamado, todo lo hacen a través de ese número, que es el número que tiene el medio de comunicación, que es FMC. Lo pueden hacer durante toda la jornada, durante el día, y los mensajes después se repasan durante la jornada, si es que llega alguno y es realmente importante remarcarlo, resaltarlo, después lo leemos cuando estamos al aire con este programa. Bueno, exactamente le dije 8, ahora son las 8:12 minutos, la jornada radio titulada. Pensamos que esto no va a incidir mucho más en la temperatura por el tema que se nubló, pero vamos a ver qué temperatura tenemos a esta hora de la mañana. ¿Tenemos algún dato de la temperatura? Sí. Decime no, sí, decime cuánto tenemos. Ah, bueno. 16 grados, y seguramente muy alta la humedad. Ya después vamos a actualizar. A las 9 puede llover. A las 9 puede llover. Me dicen que a las 9 y 1 minuto, con 30 segundos, puede llover. Bueno, vamos a ver qué pasa con el clima del día. Bueno, hay muchas cosas que deberían cambiar, o algo debe cambiar. Muchas cosas cambiarán o deberían cambiar, sin ninguna duda. Los cambios estructurales, institucionales, políticos partidarios, deben darse un mensaje clarificador en estos tiempos. Y algo va a cambiar, o algo cambiará. En nuestro país, más allá de que la lectura que voy a hacer tiene más que ver con lo local que con lo nacional, pero todo tiene que ver con todo. Más si se trata de política, más si se trata de instituciones, mucho más aún si se trata de gobernabilidad, de gestión. Muchas cosas deben cambiar en el país. Yo sé que hay mucha gente, sabemos todos, que hay mucha gente que no le gustan los cambios, rechazan los cambios. No me vas a tocar el plan social, no me vas a tocar el plan trabajar, no me va a tocar tal cosa, no esto, no. Se ha instalado en nuestro país, lamentablemente, cuestiones que tienen que ver con la dádiva social del Estado, y más aún cuando esas dádivas van direccionadas a la gente que quizás más lo necesita. Y cuando esas cosas suceden, se genera, o se generó, como vemos ahora, una cierta degradación social, y donde gran parte de la sociedad ubica y resalta logros sociales. Los logros sociales, a mi humilde entender,
tiene que ver con el desarrollo mismo de una sociedad. Yo no puedo creer de que un sector de nuestro país, un sector de los votantes, un sector de la sociedad, crea que conquistas sociales en lograr un plan no trabajar, como otros tantos planes que hay, y que ha sabido entenderlo políticamente, leerlo políticamente e instrumentarlo políticamente el gobierno kirchnerista, cristinista, peronista, justicialista que gobernó durante 12 años. Bueno, en total, estos gobiernos, hace muchos años que vienen gobernando, 25, 26 años, desde el retorno a la democracia, y han generado esta situación en el país. Yo dije siempre que, y vuelvo a insistir, estos gobiernos, supuestamente populistas, que piensan en los pobres, en darle una protección social a la gente que la necesita, ha logrado el objetivo que en estos 34 años del retorno a la democracia es generar más pobres en nuestro país, más pobreza en nuestro país. Esa fue la ambición, esa fue la necesidad política de este partido durante estos últimos 34 años del retorno a la democracia. Muy bien, algo debe cambiar, algo debería cambiar. Lo primero que sucedió en nuestro país, y no por ser reiterativo vale la pena recordarlo, hemos cambiado el gobierno de los planes sociales, del plan de trabajar, de los piquetes, del reclamo, del autoritarismo, de la hipocresía, del corte de ruta, de calles, etcétera, etcétera, etcétera. La violencia. Algo se ha modificado, se cambió el gobierno. Ese gobierno va a cumplir ahora el 10 de diciembre 2 años gobernando este país. Y en esos 2 años han pasado cosas y seguirán pasando cosas. Pero uno de los motivos clarificadores de que muchas cosas pasaron es que se ha intentado de una u otra manera generar inapropiadamente, en momentos que no son los racionales, los lógicos, situaciones que nada tienen que ver con la gobernabilidad en nuestro país, impidiendo el tratamiento de algunas leyes puntuales que este gobierno envió al Congreso de la Nación. No voy a ponerme a hablar de eso, porque realmente tampoco. Es decir, estoy graficando, estoy exponiendo, estoy tratando de enumerar pasos previos o previos pasos a lo que se deben dar o que se debería dar y que muchos quisiéramos que sea ahora, que sea hoy, no mañana. Que todos los instrumentos que tome como medida este gobierno nos muestre ese cambio, nos dé una orientación de ese cambio, porque algo debe cambiar. Y en ese cambio que necesita la sociedad toda, y acá no hay partidos políticos, si vos sos de la derecha, de la izquierda, del centro, si sos simpatizante de la CRIS, o del NES, o de quien sea, no puede no producirse el cambio, el gran cambio que necesita nuestra sociedad. Ahora, ¿cómo evalúa en general nuestra sociedad lo que se puede producir, lo que se está produciendo, pero lo que se puede producir a futuro? Y con pequeñas marcas, pequeños objetivos logrados, pequeñas insinuaciones, que todavía son insinuaciones, no hay nada producto de un cambio de 180 grados, es difícil producirlo. Si es difícil modificar lo que ya está estructurado durante muchísimos años en nuestro país, nada se puede hacer 180 grados repentinamente. ¿Sí se puede producir? Sí se puede producir.
¿Se debe hacer? Sí se debe hacer. Pero hay puntos, hay situaciones que llevan un proceso mucho más largo del que uno tiene previsto o al que a mí personalmente, a Hugo Figueroa, le gustaría que se produzca. O también a mis vecinos, a mis amigos, todos quisiéramos que haya un elemento concreto, contundente, que diga, logramos este objetivo ya, rápidamente. Y hay tendencias y orientaciones que nos indican de ese cambio. Por más que duela, que moleste, que uno intuya que hay un esquema, que tiene una dirección, que tiene una irracionalidad por lo que venía pasando, no por lo que sucede, que se esté dando en este momento. Uno tiene que ver con que había que cambiar metodologías en lo económico, en lo social, en lo judicial, en la educación, y así podemos ir manejando todo el tema en base a qué es lo que pretendemos y qué es lo que necesitamos, también en salud. Y algo debe cambiar en la pregunta que nos hicimos antes, lo estamos haciendo y deberíamos seguir haciendo. Y esa pregunta, más allá de una pregunta natural, nos debe orientar, nos debe hacer considerar quizás de que algo sí está cambiando. Y los objetivos o el final o la finalidad misma de esos cambios es el mejoramiento de la sociedad en sí misma, en todo su contexto, porque las instituciones, llámese como se llamen, van produciendo ese cambio que todos necesitamos. Por ejemplo, en materia de seguridad se han producido cambios en distintas fuerzas, a nivel nacional, a nivel provincial, a personas que evidentemente manchan, dañan a la institución policial o de seguridad, con los nombres en fuerzas federales. Se ha logrado mínimamente, pero se ha logrado y sigue avanzando, limitar el accionar, no del trabajo de seguridad en nuestro país, sí de esos vivillos, de esos corruptos, personajes que visten un uniforme policial o de gendarmería o de prefectura o de ejército o de cualquiera sea su rango o su institución, que fueron de a poco dejados de lado y están siendo dejados de lado los que cometen delitos dentro de la fuerza de seguridad, que es más grave aún, porque cualquier ser normal, que los normales generalmente no cometen delitos, pero una cosa es ser un delincuente o delinquir por distintas razones o porque soy delincuente natural, y otra cosa es delinquir, cometer un delito amparándote y cobijándote en un uniforme de una fuerza de seguridad. Y esos cambios se están viendo, que tienen también un proceso bastante complicado, muy complicado, porque en esos cambios que se están produciendo en materia de seguridad, por ejemplo, en uno de los casos, se generan bolsones o nichos de violencia con estos personajes que quedan expuestos ante la sociedad y que a veces, por una cuestión de conocimiento, de experiencia, utilizan ese conocimiento para avanzar o afrontar otras situaciones que tienen que ver ya con el delito naturalmente. Como queda mano de obra supuestamente desocupada, estos personajes se encargan, por el conocimiento que tienen, de generar algunas situaciones que pueden ser complicadas hoy o en el futuro. Pero hay que estar resguardado, hay que estar custodiado, y el gobierno eso lo sabe y debe hacer el trabajo que corresponde más allá de sancionar y echar de la fuerza a estos impresentables delincuentes que utilizan un uniforme de cualquier fuerza de seguridad para dañarlo, perjudicarlo
de una manera muy notoria. Por eso nosotros a veces hablamos, nos expresamos, la sociedad comúnmente se expresa, viste, la policía es una corrupta, la gendarmería tal cosa, el ejército tal cosa, son todos una manga. Todas esas expresiones se dan a través del conocimiento, de saber, de entender de cuando pasan estas cosas, personal de esa fuerza están utilizando ese lugar, ese espacio, para delinquir. Después tenemos lo que es el Estado en sí, donde algo debe cambiar, debería cambiar. ¿Algo cambiará? Yo creo que sí. Yo ayer leía y escuchaba hablar a esta señora, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, decir de que va a terminar con las jubilaciones de privilegio. ¿Y sabe a qué me refiero? Jubilaciones de privilegio son para esos funcionarios que llegan al Estado, para los diputados, senadores, que usufrutan y tienen un sueldo muy importante, que ingresan a sus bolsillos, a su dinero, a su casa, a su hogar, a sus cuentas bancarias, mensualmente. Y estos tipos creen que por estar 4 años, 6 años, dentro de un espacio como es el Congreso, la legislatura, donde fuese, merecen tener una jubilación de privilegio. Qué raro, ¿no? Qué cuestión tan rara se ha instalado en estos años en la Argentina del retorno a la democracia. Estos mismos personajes que dicen hablar por la sociedad, representar a la sociedad, etcétera, etcétera, se rinden beneficios naturales que no les corresponden, que no debería ser, simplemente por cumplir una función por la cual ellos optaron, eligieron y la gente lo votó. Pero yo no lo voté para que la diputada, el senador, el concejal o el intendente o quien sea, el gobernador, el vicegobernador, el ministro del área, no sé, de recursos, de qué fuese. ¿Para qué? Salgan de la función pública, se retiren de la función pública con una jubilación de privilegio. ¿Qué es una jubilación de privilegio? Miles de pesos, es decir, que cobrando lo que ellos cobrarían por una jubilación de privilegio se les pagaría, por ejemplo, como mínimo, a 15 jubilados. Es decir, que ellos cobran de la noche a la mañana, cuando se retiran de la función pública, una jubilación muy alta, que no cualquiera de nosotros, ni el que trabajó 30 años, 40 años de su vida aportando, puede recibir cuando se retire. Entonces algo tiene que cambiar. Algo debería cambiar. Y creo más, algo está cambiando. Ya quita la gobernadora, cuando lo leí, estoy hablando de la Vidal, la gobernadora María Eugenia Vidal, en ese momento tuve un lapsus, no tomé la pastillita para la memoria, por eso va a tomar esa decisión. Ojalá que la tome, ojalá que el gobierno nacional la tome, que los gobiernos provinciales la tomen, que los gobiernos municipales la tomen, todos tomen una medida, y si hay que esto regularlo, hacerlo ley, que sea ley, pero empecemos a cambiar una matriz que se ha instalado desde el retorno a la democracia, donde los beneficiarios siempre son los menos. Los que tienen rédito en nuestra sociedad son los menos. Los que sacan beneficio de su trabajo, de su tarea, y en muchos casos estamos hablando de la política, tienen grandes beneficios que el resto de la sociedad no lo tiene.
te pueden aumentar el sueldo el 10%, el 15%, que bien estoy a la altura de las circunstancias, a la altura de la inflación, etcétera, etcétera. Te pueden dar un plus, te pueden dar lo que sea necesario. Pero los grandes beneficios que se han instaurado en nuestra sociedad durante estos últimos 34 años, o primeros 34 años desde el retorno a la democracia, han sido exclusivamente para sectores privilegiados de la política, la justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces algo tiene que cambiar. Y hay que apoyar, o deberíamos apoyar, ojalá fuera nuestro gobernador, que tome la decisión ahora cuando asuma, en acuerdo con el resto de los senadores, el resto de los diputados. Señores, nosotros no queremos más jubilación de privilegio. Qué golpe de efecto, qué sano sería para la sociedad toda, qué mensaje se le estaría dando desde el sector político, que uno de los sectores más vapuleados, más desprestigiados en este retorno a la democracia, en estos 34 años que vamos a cumplir ahora, logrando ese objetivo, y que no sea una persona, en este caso estoy hablando de la gobernadora de Buenos Aires, que tenga esa iniciativa ya tendría que salir de todo el contexto político si es que realmente queremos cambiar. Por eso, más allá de que algo está sucediendo, tenemos por suerte a muchos de estos que se afanaron el país en cana. Faltan otros que todavía siguen cobijados por los fueros políticos, fueros legislativos, etcétera, etcétera. Faltan otros, todavía no se terminó. Hay casi un equipo completo preso del gobierno kirchnerista, cristinista, justicialista, peronista, etcétera, etcétera. Porque no me vengan con el verso, yo ayer hablaba con una persona, no, pero esos no son peronistas, vos no vas a ver que pertenecen. Es decir, fíjense qué lectura hace un sector político de nuestra sociedad, y hablando de ellos, que quieren desligar de estos sinvergüenzas delincuentes al resto del partido, cuando el partido mismo, estos que se dicen llamar de distintos nombres, solicitaron, necesitaron, resguardaron, cobijaron, ampararon a estos delincuentes. Yo no escuché a ninguno de ellos decir, qué bueno, por fin hay que meter preso a Cristina, fulano, Cristal. No lo escuché. Y hoy se quieren sacar el lazo de encima. Eso no son tal cosa, eso no son estos, eso no nos representan. ¿Cómo? Hasta hace 2 semanas lo representaban, hoy ya no lo representan. Algo debemos cambiar. Algo tiene que cambiar. Y algo está cambiando. Yo creo que las instituciones merecen un respaldo casi fundamental para lo que es el logro país, para llegar a lograr en el futuro ser una poderosa nación. Una poderosa nación, un poderoso país, unas poderosas instituciones que cobijen al pueblo argentino, a los trabajadores, que tengamos más trabajo, más inversiones, que sea más saludable en el día a día, que cada cosa que hagamos, cada cosa que tiene que ver con nuestra familia, y a las personas que no pueden lograr objetivos personales, por ejemplo, de encontrar un empleo genuino, por muchísimas razones, tengan cierta cobertura, que nuestros hospitales sean mucho mejores de lo que son hoy, y se pueden superarse y agrandarse y multiplicarse mucho mejor. Eso es darle seguridad social a una sociedad que todavía lo está necesitando y lo va a necesitar por mucho más tiempo. Por eso, algo hay que cambiar. No podemos seguir de esta manera. Y como ya se dio el primer paso, ahora hay que consolidarlo, y una forma de consolidarlo se dio el domingo pasado, cuando la sociedad en general entendió que sí debe consolidarse y debe darse el respaldo que corresponde al gobierno nacional para que pueda
gestionar y que pueda gobernar. Y no dejar en esa penumbra, como dijeron estos que se fueron y que algunos están yendo en cana, que decían que ellos eran los únicos que podían gobernar en Argentina. Una mentira de cabo a rabo, pero que una sociedad entendió, un sector de la sociedad entendía que era así. Y que cuando se la llamaba a interpretar cosas que solamente un sector de la sociedad entendía, buscaban la violencia, buscaban accionar en contra del gobierno para generarle motivo al resto de la sociedad de que nada estaba sucediendo y nada se estaba haciendo. Creo que esos tiempos han terminado. Queda regular, queda cambiar, queda por cambiar todavía en el futuro, y a poco se va a ir dando, que uno de los sectores que fueron muy privilegiados también en este retorno a la democracia fueron los sindicalistas. Sindicalistas que no representan a nadie ni no defienden a nadie. Sindicalistas que evidentemente han visto crecer su patrimonio durante muchos años. La mayoría de los sindicalistas son multimillonarios. El más pobre es millonario solamente. Entonces, cuando esos sectores, y ese sector que es tan importante en la Argentina y es muy importante a través de los años, pero por muchísimas razones se fue posicionando como sector importante dentro de la sociedad, como una institución que dice defender a los trabajadores. Yo creo que no es así y nunca fue así. También hay que producir los cambios que corresponden. Hay que buscar articulaciones, leyes que le den racionalidad a la estatua moral, a la estatura moral que deberían tener estos sindicalistas para representar a la gente que dicen representar. Por eso, marcando y poniendo énfasis en puntos muy importantes del día a día, de lo que convivimos nosotros como sociedad, algo hay que cambiar. Y muchas cosas hay que hacer para que esto cambie. Esto no queda simplemente en el deseo, en la expresión de que queremos simplemente cambiar. Todos los cambios son difíciles, son un proceso traumático, si lo podemos poner así, y que elevan un poco, a veces, la incertidumbre natural que tiene el contexto social argentino, el argentino naturalmente. Dice, no puede ser. Cuando te regalan las cosas, nadie se queja. Cuando no te la quieren regalar, ponemos el grito en el aire. Levantamos la voz. Se viene el ajuste, se viene el tarifazo, se viene no sé qué cosa, se viene. Como no han acostumbrado a que no debemos pagar nada, todo tiene que ser regalado. El Estado vendría a ser los tres Reyes Magos, que salen con los regalos a regalarle a toda la sociedad cosas que le cuesta a todos. Nada es regalado, nunca fue nada regalado. Todo tuvo un costo en nuestra sociedad. Y ahora que se quiere ordenar, ahora que deberíamos ordenar el país, y el ordenamiento también tiene su costo. Tiene un costo que tiene que ver con lo interno, con lo social, y un costo natural que tiene que ver con lo económico. Por eso deberíamos, todos por igual, utilizar simplemente un minuto de nuestro tiempo en las tareas que hacemos habitualmente. En esto no incluyo a los planes de no trabajar, a los ñoquis, que ya tienen mucho tiempo para pensar, que debemos ser contemplativos, no amparar, no desligar responsabilidades, contemplativos en lo que se debe hacer y lo que debe hacerse todavía hacia adelante en materia de gestión, en materia de gobernabilidad y en los cambios que tiene que producir naturalmente la Argentina
para su desarrollo y su crecimiento. Yo con solo pensar en mis hijos, mis nietos, digo, ¿será cuándo veré, cuándo? Muchas veces lo dije públicamente, lo digo porque este es mi trabajo, y me expreso a veces en la voz de los muchos que quisieran expresarse y que no lo pueden hacer. O no lo quieren hacer por vergüenza, porque no tienen, qué sé yo, la facilidad de expresión, yo tampoco la tengo, pero considero que muchas veces dijimos, ¿cómo será que mi hijo termine de estudiar, salga de secundario o vaya a estudiar una carrera, o lo que fuese, e inmediatamente tenga un trabajo para su futuro, su desarrollo personal, que en el futuro forme una familia? Y siempre pensamos en eso. Y esas cosas en estos años, en los 34 años del retorno a la democracia, ha ido decreciendo, decayendo y se ha ido deteriorando en nuestro país. Eso no sucedió con esta bendita democracia. Una democracia que debemos sostener a toda costa. Que debemos sostener a un gobierno, sea cual fuese el color político, así como se sostuvo al gobierno anterior, a pesar de lo desastroso y de lo irregular de su gestión. Y que esos cambios nosotros los percibamos de a poco y con la naturalidad que implique satisfacción y saber de que algo ya está cambiando. Porque el que debemos cambiar es natural, eso ya es irreversible. De la manera que venimos y vivimos institucionalmente, políticamente, en todos los órdenes donde uno quiera rozarle una cuestión o un problema, ya nos dimos cuenta que este es el resultado, el que obtuvimos y el que logramos en estos 34 años del retorno a la democracia, en el estado en que quedó el país, cómo quedó el país y qué hay que hacer para mejorar. Porque el país no se industrializó en estos 34 años. Nuestra educación se precarizó, tan precarizada es nuestra educación que somos de una mediocridad que asusta y molesta y duele. Nuestra salud también tiene deudas con la sociedad. Nuestra seguridad. En general, hemos construido un país hacia la mediocridad y no hacia el desarrollo, no hacia el futuro. Por eso, la pregunta es, ¿debemos cambiar? ¿Algo hay que cambiar? ¿Tenemos que cambiar? Por supuesto. ¿Estamos cambiando? ¿Vamos en el camino del cambio natural, lógico, coherente, racional, para que nos sirva a todos por igual? Depende tu ideología, tu bandera política, tu camiseta política y qué rol cumplís en la sociedad. Y por supuesto, es para todos, para todo el conjunto de la sociedad, en que debemos exigir que sí se produzcan los cambios en tiempo y forma y como corresponde, para beneficio no solo de un sector político, el que mira con buenos ojos a este gobierno, sino en que todos seamos favorecidos directo o indirectamente. Más allá que después digamos, yo no lo voté, yo sí lo voté. Entonces, ahí debemos utilizar, y yo veo que los primeros cambios, que no son tan notorios, pero sí son puntuales, precisos, concretos, y que esos son un indicativo hacia adelante, hacia los próximos días, meses, semanas, años, de que ese cambio se está produciendo. Ahora hay que utilizar, este gobierno tiene que utilizar el instrumento que es Congreso de la Nación, leyes, para que eso, de lo que estamos hablando, sirva y nos dé una realidad y un panorama que realmente nos oriente y nos dé la expectativa de que estamos haciendo
que se está haciendo, y somos todos parte de esto, toda la sociedad en su conjunto, y produciendo esos cambios que necesita nuestra patria y quienes vivimos en esta querida y hermosa patria. Porque declamar solamente con declamar ya es algo muy importante. Algo sumamente importante. Y cuando uno ve que un gobierno, o uno de los, por ejemplo, yo nombraba recién a la gobernadora Vidal, que quiere ordenar el Estado. Una de las cosas que tenemos distorsivas en nuestro país son los impuestos, que hay que ordenarlos, que hay que sacarle a algún sector, ponerle a otro, ordenarlo, que esto no sea un viva la pepa. Porque acá los gobiernos que han pasado durante muchísimos años, cuando no pudieron hacer nada, o no tenían los elementos necesarios como para recaudar, estaban incapacitados de hacerlo por distintas razones, generaban más impuestos. Acá tenemos impuesto al trabajo, impuesto a si vas a ganar plata, impuesto por las dudas, y también un impuesto por si las dudas, hay dudas, yo te pongo un impuesto. Así en nuestro país, estamos alejados totalmente de la racionalidad en materia impositiva. Y el gobierno debe regular eso, debería regular eso. Las provincias, los gobernantes de cada provincia, por ejemplo, la señora esta, más que eliminar esa la acumulación de privilegios que tienen los jueces, los legisladores, etcétera, etcétera, los políticos, modificar algunas situaciones que tienen que ver con la institucionalidad y la regulación. Qué bueno sería que todos los gobernadores, por eso creo que ahora, si no es este viernes, hoy no, o el lunes que viene o martes, no sé, no estoy seguro. Iba a ser para este viernes, y si no me equivoco, o sea, hoy el presidente de la Nación se iba a reunir con todos los gobernadores que hoy están en funciones y los gobernadores electos, que van a modificar. Por ejemplo, nosotros, va a ir Ricardo Colombi con Gustavo Valdés, uno por salir y otro por entrar, pero para hablar del combo, de esta necesidad de estructurar nuevamente nuestro país en algo serio, serio por donde se lo mire. Muchas empresas a nivel internacional no quieren venir a Argentina porque tenemos inseguridad jurídica. Claro, acá un día se levanta el presidente de la Nación, como así lo hizo la presidenta: ah, no, devolveme Aerolínea, es mío, déjame joder, andá, mandate a volar. Hay que pagar 500 millones de dólares por decir, yo quiero tener Aerolíneas Argentinas. Ahora hay que pagar cerca de 25.000 millones de dólares por haber reestatizado YPF y hacerlo de la manera que se hizo. Ojo, negocios impresionante para los amigos del poder. Los amigos del kirchnerismo y cristinismo realmente alegres, no solo locales sino internacionales, que usufructuaron de esa necesidad. La línea de bandera, recursos de bandera, el YPF, eso tiene un costo que vamos a seguir pagando por muchos años. Ya no vamos a ir enterando de a poco cuáles son los dolores de cabeza. Por eso el aumento de la nafta a mí me duele. Yo no le puedo echar nafta a la bicicleta. Y Gabriel no le puede echar nafta a la motocross modelo 1964. No importa cómo sea. Lo que antes se regalaba, se tiraba, en algún momento hay que volverlo a pagar. No era un regalo, no era porque el gobierno era lúcido, transparente y tenía una capacidad de hacer lo que hizo. Sí lo hizo, con un costo que hoy vamos a empezar a pagar y de acá a mucho tiempo más vamos a seguir pagando. Porque nada es gratis en la vida. Por eso debemos cambiar. Naturalmente debemos cambiar. Creo que se está produciendo. Se han dado los primeros pasos. Ahora resta consolidar lo que se hizo y acrecentar estos cambios
para beneficio de toda la sociedad. Tenerlo a este sinvergüenza, a este ladrón, preso, que es Julio Devido, Jaime y todos los otros atorrantes, sinvergüenza, que se hicieron millonarios a ellos y a sus familias, se hicieron multimillonarios, hasta tenían aviones, tienen aviones en algunos casos, no sé dónde estarán ahora, helicópteros tenía otros, yates, colocado uno en cada lugar por las dudas. Eso lo hicieron gracias a costa de nuestra ignorancia a la hora de elegir nuestros representantes en el gobierno. Y como todo tiene su costo, estos están pagando y van a pagar y tendrán que pagar, no solo con la cárcel, sino también con devolver todo lo que se afanaron. Y eso significa leyes, modificar leyes, hacer leyes nuevas, algo que indique que le estamos orientando. No solo, yo no lo quiero ver preso solamente a Devido y a los otros sinvergüenzas, y a todos los que van todavía falta que vayan presos, incluyendo la expresidenta. Entonces, de ese cambio que necesitamos, debemos asumir también que ese costo también lo debemos pagar todos juntos. Hay un director de orquesta. Ese director de orquesta debe ordenar a cada uno de los músicos que somos la sociedad argentina en su lugar cómo corresponde para poder articular mejor esos cambios y esa necesidad de llevar a esta orquesta, difícil todavía de encauzar por parte del director, si lo podríamos hacer en ese sentido, de que de una u otra manera, como se dice siempre, y vulgarmente en algunos casos utilizado por tendenciosas ideologías políticas, el cambio lo producimos entre todos, si no, no se puede dar nada. Que se van a encontrar escollos, que va a haber escollos, sin ninguna duda. Pero ya hubo indicios, ya hay indicios de que esos cambios van a funcionar. Nos va a costar, nos va a hacer transpirar un poquito más de lo normal, no me cabe ninguna duda. Y yo lo voy a padecer como lo vamos a padecer muchos argentinos, por haber en algún momento creído de que todo lo regalado, que todo lo que se regalaba, todo lo que se despilfarraba no tenía ningún costo. Bueno, ahora nos vamos a dar cuenta de la irracionalidad que cometimos en varias oportunidades de haber convalidado con nuestro voto lo fácil, que nunca lo fue, pero eso es lo que creía. El cambio se está dando. Démosle el contexto que corresponde y el apoyo que corresponde, porque la democracia tiene que seguir más fuerte y más consolidada que nunca. En esa democracia están los cambios, porque con la que veníamos trabajando, con la democracia que veníamos solventando, no nos fue nada bien. La democracia es virtuosa, se puede revertir y modificar y ayornar a los tiempos que vivimos. Por eso, algo debe cambiar. Algo comenzó a cambiar. Démosle el tiempo necesario y solventemos nuestra propia ineptitud que tuvimos en algún momento en haber creído que era todo lo contrario. Que todo lo regalado no iba a tener nunca un costo. Hoy nos damos cuenta que no en lo personal, pero sí sé que mucha gente recién ahora se está dando cuenta de la irracionalidad en la que vivimos y que no era todo lo que se decía y no todo lo que reducía era oro. Bienvenidos los cambios, démosle el respaldo que corresponde, porque algo todavía y mucho más se debe cambiar. Exactamente 8:55 minutos en esta hora mañana, cada vez más negro el clima, cada vez más oscuro. Vamos a ver qué pasa con la temperatura, qué pasa con el clima. Dijo a las 9, faltan 5 minutos para que se largue a llover, 5 minutos 30 segundos, 2/5 para que se largue a llover. ¿Será así? Buen día, Gabriel, ¿cómo le va? Dígame, ¿es cierto que se va a largar a llover?
Bueno, Dígame. buen día, Hugo Estea, Travencia FM Centro. Bueno, la verdad que no soy yo quien lo digo, ¿no? ¿Quién lo dice? Y el servicio meteorológico. No me diga. Aparentemente sí, ¿no? Sí, no, se está poniendo Se ve bastante como que se está volviendo de noche después de hace 2 horas, 3 horas más o menos. Pero hoy un hermoso amanecer, un solcito hermoso. Otro día me daba en los ojos también. Yo soy lampiño, me perturbaba, me molestaba el ojo en la vista, pero bueno. Pero son las nubecitas Bueno. que venían por ahí y vinieron. Yo digo, bueno, se están yendo las Sí. nubes y resulta que era que venían. Bueno, la verdad que, bueno, en el día de ayer también, en la noche de ayer, también estaba muy lindo, bastante estrellado. Muy lindo, el clima, pero bueno, No la solo verdad- se veían las estrellas, sino se veía otra cosa más en el cielo. Yo después le voy a orientar. Hay algunos personajes que están utilizando cosas que realmente... Yo voy a hablar de esas cosas. Hay algo Bueno. más en el cielo que estrellas. Bueno, bueno, Algo por ahí más. no presté mucha atención. Bueno, Bueno, dígame. Le comento la temperatura en esta hora de la mañana, un poquito más fresquito que los días anteriores, ¿no? 16 grados 2 décimas es la temperatura en esta hora de la mañana. La humedad es muy alta, es del 98%. Con razón. Bueno, yo me dejé la peluquería y ahora no sufro tanto el problema de mi cabello por la humedad. Tenemos la presión de 1006.6 hectopascales. Me voy a hacer planchar el cabello. Bueno, hágase planchar. Yo que queda bien así. Viento sur, 11 kilómetros en la hora. Sí. Capaz que un poquito más, pero bueno, a poquito se vaya acumulando La temperatura. máxima para el día de hoy, Dígame, 33. 30 grados. Así es, 30 Sí, grados. lo dije, sí. Y va a cambiar eso, va a cambiar Bueno. con el correr del día, pero podemos ver todavía aquí en las imágenes satelitales qué es lo que está pasando. Bueno, con- y nos muestra para el día de hoy que a las 9 de la mañana, por ahora nos está mostrando que a las 9 de la mañana puede llegar a caer unas gotitas en nuestra ciudad de Mercedes y también a las 12 del mediodía. Usted revisó los dos, esos, bueno, eso siempre haciendo ese enroque entre uno y otro, uno dice, puede pasar. Pero hay que pasar esto nomás, porque después creería que No, y el viento sur, si es nos viento sur, quedaríamos viento sur yo le 11. digo que para la 1:30 de la tarde, 2, Bueno, ahí ya estamos viendo el sol. otra cosita más de lo que nos muestra es que a medida que va pasando las horas va aumentando el viento, así que Bueno. la velocidad del viento, así que veremos qué es lo que sucede, ¿no? Bueno, muy bien. Bueno, esos son los datos del clima y eso de los 30 grados lo veo difícil, pero si nos dice el servicio meteorológico, deberíamos creerle, pero lo que sí estamos seguros de que por ahí tenemos precipitaciones aisladas, circunstanciales, momentáneas, en algún momento de la jornada de esta mañana. Después de las 9, antes de las 10, bueno, eso lo veremos porque San Pedro tiene que decidir si que San Pedro maneja el tema mucho, si quiere tirar agua o no. Yo le diría que no, estoy con el podrido de agua. Pero bueno, por ahí sus vaquitas, sus terneritos, sus ovejitas necesitan agua para poder seguir con la tarea cotidiana, ¿no? En el campito que usted tiene. ¿Cuántas hectáreas tiene su campo? Pasa la recienta. No, porque Chancho Raro tiene campo, ¿no? Tiene una chaqueta, algo así. Nunca algo. me dijo quién es Chancho Raro. ¿No conoce a Chancho Raro? No sé, yo creía que el Chancho está en el campo. Ayer lo nombraron un compañero, un colega amigo que viene solo a visitarnos, lo nombró a Chancho Raro, ¿se acuerda? Antes de ayer no vino. Antes era, ¿no? Sí, antes de ayer. Lo nombró, ¿se acuerda que lo nombró? Ah, claro. Ah, mira. ¿Se No acuerda sabía que lo que nombró a era Chancho él, Raro? Bueno. Chancho Raro. Bueno, usted ubíquese después. ¿Por qué Chancho Raro? ¿Eh? ¿Por qué Chancho Raro? Y es muy fácil, ¿dónde vive un chancho con cuerno? Ah, ese era la. Bueno, Pero mire si lo está escuchando. ¿quién? ¿Y Chancho Raro? ¿Y cómo sabe que es Chancho Raro? Bueno, exactamente 8:59 Se lo minutos. dice usted, se lo digo. ¿Cómo? Se lo dice usted o se lo digo yo. ¿A quién? A Chancho Raro. No, yo no le voy a decir nada. Vale, yo tampoco. Bueno, nosotros no vamos a faltar a la verdad. Después yo voy a escribir una pequeña nota con respecto a una situación normal, sucedida en el día de ayer. A veces cuando uno informa, cuando uno transcribe la realidad,
Algunas personas se molestan, no sé por qué. Se molestan. Y una realidad más expresa, más manifiesta que ver uno u otros o muchos de lo que pasa, realmente me llama la atención. Primero lo voy a desarrollar con el teclado y después lo voy a comentar. Capaz que si no es en el día de hoy, el día lunes. Pero algunas personas a veces no entienden, no comprenden, y yo a veces lo justifico, podría justificar. Pero los hechos son los hechos, la realidad es una sola, y por más que se quiera disfrazar, o presionar, o intentar callar, como se dice, callar al mensajero, esas cosas no son provechosas, no se deben hacer. A veces con diálogo, a veces con cierta locuacidad prepotente, o dejando algún mensaje como diciendo, y bueno, yo lo pido por la buena. Después yo pregunté cuáles serían las malas para interiorizarme. Simplemente por mostrar una realidad y simplemente por hacer nuestro trabajo, que es informar. De eso ya voy a hablar luego y voy a poner las cosas en el lugar que corresponde por la tarea que nos compete a nosotros, principalmente a mí, quienes hablan. Hugo Figueroa, que pertenece al grupo, al staff de FM Centro. FM Centro que está ubicado acá en Sarmiento 450. Y si nos quieren llamarlo, puede ser el 43 57 26. Y si no, acercarse personalmente aquí a los estudios de la radio. Si no vamos a Nada la más que pausa, eso. no cobramos. ¿Eh? Si no vamos a la pausa, Bueno, ¿a dónde quiere ir? la pausa. Bueno, ¿Me escuchas? Sí. ¿Qué pasó? No estaba viendo otra cosa porque me llegan algunos datos técnicos. Nos vamos a la pausa. Ahora sí vamos a vender. Les recuerdo 43 57 26. 43 57 26. En la vía de contacto telefónico, mensaje de texto, WhatsApp. Aquí a los estudios de la radio. Vendemos y ya volvemos con más. Buen día, Mercedes.